En aquel entonces la lucha era muy dura. Bueno, la vida fue como la vida puede ser dura bajo cualquier dictadura. Porque teníamos una dictadura bastante fuerte, no toleraba oposición. Se apoyó en la represión, en la corrupción y en un clima de aislamiento muy grande que cerró el dictador. Quien levantaba la voz contra el gobierno era tildado generalmente de comunista. Entonces el anticomunismo estaba muy fuerte en toda América Latina. Fue una represión de estilo mafioso, una represión muy selectiva. Y eso hacía que mucha gente dijera el famoso no te metas. No te metas y no te va a pasar nada. Era sombrío el panorama. Fui diputado del 67 al 72, fui reelecto del 72 al 78. Un grupo pequeño consideramos que estábamos haciendo funcionales al gobierno, le estábamos fortaleciendo a Astrones con nuestra presencia en el Parlamento. Entonces ahí decidí salir con un grupo y a ese grupo llamamos Partido Liberal Radical Auténtico para diferenciar nosotros del Partido Liberal Radical. Ahí nos asociamos con los ferenistas, con el Mopoco, que era el Movimiento Popular Colorado, entonces disidentes, y formamos el Acuerdo Nacional. Y ahí operamos fuertemente, estábamos ya unidos y fuimos perseguidos atrozmente. Aquí lo que nosotros debemos respetar es el veredicto de la urna y la mayoría manda nuestro gran Partido Colorado. ¿Cómo el pueblo paraguayo aguantó tranquilamente 36 años? Si hubiera aguantado tranquilamente, Stroessner no hubiera tenido que matar, torturar, exiliar, confinar, porque no aguantamos tranquilamente, vino la represión. Me secuestraron en la calle Perú y Mariscal López. Y me llevaron a la tercera y ahí sufrí muchos golpes en el cuerpo, un garrote. Me pusieron un tacho de comida, sin la comida, ¿verdad? Pero con los restos de la comida, con un mal olor en la cabeza y con un palo le tiraban la cabeza y ahí es cuando pierdo casi los oídos. A mediados de la década del 80, el Acuerdo Nacional y fundamentalmente los liberales empezaron a movilizar a la gente. Movilizaciones que juntaban sorprendentemente, pese al miedo reinante, a una enorme cantidad de gente. Ya en esas movilizaciones, Franklin Boxia, a quien le conocíamos como Anki, empezó a destacarse como un gran activista, un buen orador y fundamentalmente un luchador, porque casi todas esas movilizaciones terminaban en una represión policial, a veces demasiado intensa, con golpizas innecesarias y con muchos apresados, ¿verdad? Comenzamos a pintar paredes, a colgar pasacalles. Por entonces, en esa misma época, la INO se va al exilio. Y nosotros las paredes que pintábamos eran la INO vuelve. Nosotros queríamos libertad, los jóvenes queríamos libertad. Los grupos sociales empezaron a sumarse, y allí me refiero a como 50 organizaciones sociales, incluso de la iglesia, que organizaron ya en el 87 la Marcha del Silencio. El 10 de diciembre de 1988, el Día de los Derechos Humanos, esa amalgama de organizaciones sociales organizó lo que llamaron la Marcha por la Vida. Esa marcha ya no iba a ser silenciosa como fue la anterior, sino que iba a ser muy explosiva, casi diría. El día de la marcha, los grupos que se venían acercando se fueron juntando de manera espontánea en distintas esquinas hasta donde le dejaba llegar la policía. Y ocurrió una cosa que nunca había ocurrido antes. La gente se empezó a enfrentar con la policía, a perderle el miedo. De repente, al darse cuenta que eran más, empezaron a no correr de la policía y a hacer que la policía corra. Fue allí donde Anki tuvo una participación y enfrentó a 3, 4 policías juntos.
este Anki, él le pega al policía, le echa el casco, viene otro, se pelea, acá está el casco en el piso, le tira, le patea, le quita la cachiporra. La cachiporra terminó en mi casa. Y estos son los últimos años de la dictadura, de mucha calle y muchos apresamientos. Los apresamientos en esa época ya no eran como en la década anterior, eran de corta duración. La policía tenía que reconocer que sí lo había apresado y a partir de ese momento no lo podía desaparecer ni podía torturarlo demasiado porque los rastros iban a ser visibles. No era propiamente ese régimen de tortura, pero les pegaban con cachiporra, sin cachiporra, como sea. Luego los tenían tirados ahí en una pieza, en donde sea que les tocara. Anki estuvo muchas veces en investigaciones, que es hoy el cuartel central de policía. Amnistía Europea tenía lo que aquí no podíamos tener, que era difusión. La inclusión frecuentemente de casos en los boletines de amnistía, de casos paraguayos, el caso de violaciones de derechos humanos en Paraguay, ¿verdad? Empezó a hacerse frecuente a partir del 84. Le tenían miedo a Amnistía. Entonces había todo un protocolo que activábamos en el partido ni bien caía alguien preso, ¿verdad? Lo primero que hacíamos era avisar a la gente de Amnistía, al comité de iglesias y la prensa. Rápidamente se avisaba a la prensa, con lo cual ya no podían convertirlo en desaparecido. Siempre Amnistía Internacional fue una esperanza para nosotros, porque sabíamos de su trabajo, que era defender a los que sufrían violación a los derechos humanos. De alguna manera siempre hicimos saber a Amnistía, siempre tuvimos su retorno. Yo creo que fue una gran labor en un momento muy difícil en que el país estaba prácticamente aislado. Los años que Laino vivió, desde que volvió del exilio hasta la caída de la dictadura, la lucha continuó. Estuvo preso 14 veces, un año. Al año siguiente, 88, antes de la caída, estuvo preso como 16 veces. Es decir, una vida difícil, muy difícil. Dictaduras nunca más. Faltan muchos componentes para tener una democracia como tal. La democracia es la que sigue imperfecta. Increíblemente sigue imperfecta después de 56 años de golpe.